Bueno, buenas tardes para todos. Acá estamos. Después de todo este tiempo que tuvimos suspendida la agenda cultural de la Biblioteca Luis Ángel Arango para las personas sordas y las personas oyentes interesadas en compartir espacios de encuentro con las personas sordas y tener el contacto con la lengua de señas también. Pues como ustedes saben, hemos tenido unos meses en que se tuvo que cerrar las bibliotecas y pues demás entidades culturales y bueno, ya sabemos cómo han sido estos 2 meses en que hemos estado en la casa. Así que viendo que el tiempo pues se ha alargado y que todavía no hay un permiso para poder abrir las bibliotecas y en el futuro próximo pues tampoco vamos a poder convocar a las personas para reunirnos en la biblioteca como lo hacíamos antes, pues hemos estado trabajando con Boris, con Laura Herrera, con David, en encontrar la manera de ofrecer las tertulias y en general la agenda cultural a través de forma virtual para que ustedes nos puedan ver desde sus casas. Es un gusto saludarlos, espero que estén bien, que no hayan tenido pues mayores dificultades, que estén bien de salud, que estén con su familia. Sabemos pues que en este grupo de Biblioteca para Sordos de Facebook pues nos siguen personas de diferentes regiones del país, así que les agradecemos que estén con nosotros hoy, que por favor nos escriban en los comentarios desde dónde, qué ciudades nos están viendo, si son personas sordas, si son personas oyentes, si son maestros. Empiecen a registrar sus preguntas o comentarios. Ahora en un momento vamos a compartir un enlace a un grupo de WhatsApp para que las personas que quieran participar con una pregunta en vivo en lengua de señas, pues lo puedan hacer. Tendremos a una persona que estará atenta a lo que pase en ese grupo de WhatsApp. Bien, con Boris estábamos ofreciendo unas tertulias encaminadas a compartir información sobre los temas de historia de Colombia. Y en ocasiones también lo hacíamos sobre temas de actualidad. Viendo pues si teníamos una programación ya definida para este año, pero pues esta pandemia y esto del coronavirus nos tomó de sorpresa a todos y pues ustedes saben, esto fue pues como que rápidamente tuvimos que resguardarnos y proteger la salud. Entonces, pues hemos estado pensando con Boris en cambiar los temas. En principio, para retomar la agenda, hoy vamos a hacer una tertulia sobre el tema del coronavirus en los impactos sociales y económicos. La idea es que Boris nos preste una información que él ha preparado y cuando él termine su presentación, pues vamos a estar atentos a atender las preguntas. Bueno, queremos saludar especialmente a los estudiantes sordos del Colegio Manuela Beltrán que nos acompañan, a los estudiantes de Pablo de Tarso, que han estado suscribiéndose a seguir este grupo en Facebook. Pues es un reto llegar a ustedes a través de esta tecnología. Les contamos pues que hemos estado haciendo muchas pruebas de manera que podamos eh, tener una plataforma en donde la visibilidad de la persona sorda, la presentación, el apoyo de servicio de interpretación funcionen de manera que pues podamos tener una transmisión de calidad. Bueno, entonces ahora voy a dejar a Boris para que él empiece a hacer su presentación. Yo me retiro de la pantalla y voy a colaborarle a él con las diapositivas. Bueno, debí haberme presentado para quienes no me conocen, aunque yo generalmente soy la persona que publico en el grupo. Yo soy Marisabel González, soy bibliotecóloga con estudios en literatura y trabajo en la Biblioteca Luis Ángel Arango. En la sección de servicios, siempre me ha gustado trabajar en la sección de servicios y me encargo de liderar los proyectos de inclusión y accesibilidad.
¿Y tu seña cuál es, Marisabel? Dice Boris. Mi seña es esta, que es como si fuera la mariposa. Cuando mi profesor sordo, creo que se llama Néstor, me asignó mi seña, era porque pues yo era delgada en ese momento, entonces, pero ya después con el tiempo que comprendí como la simbología de la seña, yo dije, no, pero pues que a mí me digan delgada, pues no me parece como, no sé, no me sentía cómoda con esa seña. Y yo me identifico mucho con las mariposas por el color, porque cuando no quieren estar en un sitio se van, entonces me pareció bonita esa seña y he estado pues como en la campaña de que la comunidad sorda me reconozca con esa seña. Vale, muchas gracias, Marisabel. Y la seña del intérprete que nos está acompañando el día de hoy. Ok. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con el contenido. Ya tenemos a 10 personas conectadas. Tenemos acá una persona docente del Colegio Manuela Beltrán de la jornada nocturna. Bueno, muchas gracias por empezarnos a escribir. Entonces ya sabemos que podemos apoyar espacios de encuentro para los estudiantes. Pues el papel de la biblioteca va en dos sentidos. Por un lado, ofrecer acceso a la información y por otro lado, ofrecer acceso al conocimiento, a la información cuando tratamos temas de actualidad y al conocimiento cuando compartimos información ya sobre la historia o sobre la literatura. Bueno, también si se les ocurre temas que les gustaría tener en estos encuentros virtuales, por favor vayan dejando los comentarios. Si bien de pronto hoy no alcanzamos a dar respuestas a todos los comentarios que nos dejen, pues nosotros vamos a ir revisando esos comentarios y los tendremos en cuenta. Bien, Boris, adelante. Entonces yo ya me retiro de la pantalla principal y dejo a Boris para que se presente e inicie con la presentación de su contenido. Vale, muchas gracias para todos. Tal como explicaba María Isabel, para mí es muy importante estar aquí con ustedes acompañándolo y de hecho soy el encargado de estar liderando pues estas tertulias a lo largo de este tiempo que lo hacíamos de manera presencial en la biblioteca que tiene la sede en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, ahorita en vista pues de la pandemia quisimos utilizar este recurso o esta plataforma que se llama StreamYard, esta es la seña, que colocamos nosotros las personas sordas que utilizamos esta plataforma para poder hacer esas transmisiones en vivo y en directo con ustedes, quienes nos están acompañando y quienes están interesados. Tengan en cuenta que pueden hacer sus comentarios a través de la transmisión en vivo por el grupo de Facebook Live o si lo desean, pueden ingresar al enlace que les vamos a compartir en los comentarios para que puedan ingresar a un grupo de WhatsApp y que puedan hacer su pregunta en vivo y en directo. A través del enlace nosotros les vamos a compartir la forma de ingresar a esta transmisión. Antes de empezar me presento, esta es mi seña, yo me llamo Boris. Boris, soy una persona sorda, soy profesional, soy licenciado en ciencias sociales y tengo experiencia trabajando en diferentes espacios de la comunidad sorda y llevo trabajando con la biblioteca desde el año pasado en estas tertulias en donde comentábamos un poco acerca de la historia de Colombia, también estábamos comentando un poco acerca del bicentenario de Colombia, todo eso enmarcado en esa temática. No obstante, entre tanto inició pues todo el tema de la epidemia y de la cuarentena, pues tuvimos que suspender las tertulias y hoy vamos a retomarlas como primera vez a través de esta plataforma StreamYard y haciendo la transmisión en vivo por Facebook Live. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy, sé que muchos de ustedes, para muchos de ustedes ya es algo conocido. Sabemos que esto inició alrededor del mes de noviembre o el mes de diciembre en China, específicamente en una de las ciudades de China, en donde inició pues todo este tema de la pandemia y ya para la última semana de diciembre pues se tenía muy claro específicamente qué era lo que estaba sucediendo con ese virus que estaba poco a poco multiplicándose por muchos territorios del mundo. Específicamente sabemos
que una una persona que venía procedente de la ciudad de Italia, llegó aquí a Colombia infectada con el virus y que pues desde entonces se sabe que el virus tiene presencia en nuestro país. Desde entonces pues sabemos que se ha ido extendiendo y se ha ido multiplicando por muchas zonas del país y que el virus se transmite en contacto físico con otras personas. Por eso la propagación del virus se hace de manera muy rápida y pues esto hace que se haya multiplicado y se haya extendido a lo largo de todo el territorio colombiano, así como también de otros países. Ya hoy por hoy sabemos que hay más o menos por las estadísticas presentadas, de 19.000 personas contagiadas. Entendemos que estas estadísticas van a ir aumentando y que hay alrededor de muchas personas que han fallecido a causa pues de este virus y de esta epidemia. El presidente de Colombia, el señor presidente Duque, ha estado muy preocupado por el tema y por eso desde el 25 de marzo declaró cuarentena obligatoria para todos los hogares colombianos, en donde pues sabemos que lo que se pretende es detener la propagación del virus y que a su vez pues se pueda también cuidar la salud de todas las personas, que esto no nos afecte a todas las personas, pero pues también existe una gran preocupación por el impacto social y económico que puede tener el virus y pues la epidemia sobre nuestro territorio y sobre nuestro país. Sabemos que ya llevamos más de 2 meses en cuarentena, eso nos genera ciertas preocupaciones, ciertas angustias, porque pues día a día vemos que van aconteciendo nuevas cosas y esta situación pues hace que sea bastante complejo de manejar. El equipo que ha delegado el gobierno ha sido un equipo de trabajo que está muy al tanto y que desde el 25 de marzo, como les decía anteriormente, declararon una cuarentena con el fin de que pues, las personas no tengan contacto con otros y que no se propague el virus. Sabemos que iniciando pues todo este tema de la cuarentena ya teníamos un alto índice, un porcentaje muy alto de personas contagiadas, pero entendemos también que la economía del país se sustenta básicamente pues de la comercialización o de el trabajo informal y de las ventas, y pues esto hace que muchas personas no puedan quedarse en sus casas y pues que la preocupación y la angustia se mantenga en vista pues de los compromisos, que hay que pagar arriendo, que hay que pagar conseguir el dinero para los alimentos, para la salud, y pues eso hace que pues la preocupación y la angustia se aumente día a día. Ahí sabemos que muchas personas que trabajan, que tienen un contrato con prestación, un contrato fijo, otras personas que trabajan para el gobierno y que pues todavía no se sabe qué depara el futuro más adelante con ellos. Sin embargo, también entendemos que el país se sustenta en su economía en un gran porcentaje por la comercialización y por el trabajo independiente. Como mencionaba anteriormente, pues estos son las cifras de las personas que han estado contagiadas y casos confirmados que nos muestra el gobierno. Veamos la siguiente presentación. Sabemos que el virus pues se ha estado expandiendo en todo el territorio colombiano y que pues hoy por hoy sabemos que hay un número grande de personas que están contagiadas, pero también entendemos que hoy por hoy son muchos los países en donde se está presentando estos contagios. Estas son unas cifras específicas que nos muestran que al día de ayer nos muestran que hay más de 5 millones de casos confirmados en todo el mundo y que hay alrededor de 332.000
personas que han fallecido a causa pues del contagio de este virus que se ha convertido en una epidemia. Sabemos que hay algunas personas pues que se están tratando en los hospitales, otros que lo están haciendo en sus casas, pero que en muchos países se ha declarado una cuarentena obligatoria. Siguiente. Con el fin de pues no evitar la propagación del virus. Colombia básicamente, comparando sus cifras con el resto del mundo, el gobierno ha tomado algunas decisiones frente al tema de cerrar algunos negocios, el tema de la cuarentena, y esto pues nos ha generado grandes reflexiones de cómo se está dando el manejo de la epidemia. Hay una persona, él no tiene seña, es este que está proyectado en la presentación, de apellido Tesada, el señor es José Tesada. Este señor es una persona, un investigador que trabaja para una universidad en Chile y que ha estado haciendo como unas investigaciones respecto a cómo es el comportamiento del virus desde que inició todo este tema del COVID-19 y cómo inició pues todo el tema de la cuarentena, cómo es, qué afectaciones y qué consecuencias ha tenido con respecto al trabajo, al comercio, y pues vamos a hablar un poco acerca de las estadísticas que este señor ha publicado. Teniendo pues un poco claro el tema de estas estadísticas, vemos que siempre se ha hablado de estos gráficos y pues se explica mucho sobre el tema de las curvas en relación a cómo se comporta la economía, el comercio a nivel nacional e internacional y en cómo ha sido el comportamiento pues de la epidemia desde que inició todo este tema de la cuarentena. Podemos darnos cuenta que ha tenido un gráfico significativo y podemos tener en cuenta pues cuatro posibles consecuencias o cuatro posibles impactos relacionados con la epidemia. Uno de ellos es que sabemos que la transmisión del virus se ha dado de manera muy rápida, que los gobiernos han intentado actuar en favor de esto y que lo que pretenden es con la cuarentena es reducir el número de casos que estén contagiados con el virus. Sin embargo, pues desde que inició todo este tema de la pandemia, vemos que la curva de la gráfica ha descendido, han transcurrido alrededor de 3 o 4 meses y que el número de casos confirmados se ha detenido en su aumento en vista pues de que se ha declarado cuarentena obligatoria. Sin embargo, vemos que ha empezado a repuntar este tema de la gráfica de la curva como en forma de V, porque si bien es cierto que se han reducido el número de casos contagiados, cuando la gráfica nos refleja un comportamiento en forma de U, es porque vemos que hay muchas personas que han estado contagiadas a lo largo del tiempo y que vemos que a través de estos meses la preocupación y la angustia persiste. Sin embargo, la economía se ha visto gravemente afectada y que solo hasta estos momentos ha tenido como un periodo de recuperación que ha venido dándose desde hace un par de meses, en el que vimos que inicialmente pues bajó progresivamente mostrando una gran recesión, pero ahorita se está repuntando nuevamente. Entonces vemos tres tipos de figuras que se pueden visualizar en la gráfica, en donde vemos también que hay algunos países donde inició todo este tema de la pandemia y la economía se vio gravemente afectada, pero también vemos cómo ha repuntado en algunos países en donde se han dado cuenta que se pueden de nuevo iniciar o retornar a la actividad económica, pero pues eso también ha generado nuevos contagios y por eso pues vemos que la curva en algunos momentos asciende y en otros momentos nuevamente desciende. Esto ha sucedido en países
eh, en donde han tratado de darle un manejo al tema de la cuarentena, pero vemos que la curva de nuevo desciende en vista pues de que se ven confirmados nuevos casos de personas contagiadas, pero pues también teniendo en cuenta mucho la crisis económica que ha causado pues todo este tema del cese de actividades laborales y productivas. María Isabel, ¿podríamos devolvernos a la presentación anterior, por favor, para hablar un poco más acerca del gráfico? La anterior, en donde mostrábamos una gráfica en la que se reflejaba, sí, en esa, en la que se reflejaba específicamente el comportamiento, por ejemplo, la que está de color sombreada, de color verde, la siguiente, Marisabel, la siguiente presenta, esa, perfecto. En esa gráfica vemos que allí se ve reflejado, voy a explicarles un poco acerca de esta gráfica, no el tema de la economía, sino el número de personas que han sido contagiadas con el virus. Esta gráfica nos muestra el número de personas que han sido contagiadas por el virus a lo largo del tiempo y vemos que en algún momento se estaban multiplicando el número de contagios, pero ya llega un momento en el que dejan de reportarse personas contagiadas y por eso se habla en algunos casos de que la curva se ha aplanado. Esto ha hecho de que algunos países pues se sientan tranquilos o se sientan seguros, tales como los que mostrábamos en la presentación siguiente, en donde hablábamos de los países en los que se ha logrado aplanar un poco la curva en vista pues de todas las medidas. Veamos la siguiente presentación, países, estamos hablando de países como China, Australia, estamos hablando de países como Japón, Corea del Sur, estamos hablando de países como Australia, Austria. Estos países no son muchos, sino estos países han logrado aplanar un poco la curva y muy posiblemente, como les mencionaba yo anteriormente, se logre reflejar en la gráfica un comportamiento bien sea en forma de U o en forma de V, es decir, que se puedan reducir el número de personas contagiadas y que se pueda también ver no tan grave el impacto económico que esto pueda generar. Todavía tenemos digamos, no tenemos datos confirmados o precisos de lo que pueda pasar en los siguientes meses. Vamos a ver la siguiente presentación, pero pues el comportamiento que esperamos que se pueda reflejar con respecto a las medidas que tomen los gobiernos. En la siguiente presentación, como les decía anteriormente, el presidente de Colombia, el señor presidente Duque, Iván Duque, ha estado tomando algunas medidas para evitar la propagación y por eso él declaró cuarentena obligatoria, como muchos de ustedes saben, desde el 25 de marzo. Sin embargo, acá en la ciudad de Bogotá se estuvo haciendo una cuarentena a modo de simulacro en vista pues de la administración de la doctora Claudia López, la actual alcaldesa de la ciudad de Bogotá, quien estaba muy angustiada por el tema de la propagación. Siguiente. Vemos que en esta presentación, como yo les decía anteriormente, muchas personas se han visto impactadas por el tema del virus, ya que muchas personas vivían del trabajo informal o de la venta del día a día, de lo que puedan reunir, y estas personas se han visto afectadas grandemente por el tema de la cuarentena obligatoria. Veamos la siguiente presentación en donde vemos un gráfico en donde se ilustra casi que el 50% de las personas y del tipo de trabajo, de las modalidades de trabajo que tenemos la gran mayoría de los colombianos. En la parte sombreada de color verde vemos el número de personas que viven de las ventas del día a día o de la informalidad, del trabajo informal, y en la gráfica que está sombreada de color naranja vemos el número de personas que tienen un contrato laboral fijo, que trabajan para el gobierno, para alguna entidad privada. Así que vemos que el impacto que puede tener el tema de la cuarentena y el tema del virus es bastante complejo porque un gran porcentaje de las personas que viven en nuestro país pues viven del día a día y pues eso genera otro tipo de dificultades. Vemos que el gobierno ha estado
planeando y presentando diferentes propuestas como subsidios, apoyos, pero pues esto no ha sido suficiente y por eso reflejamos pues grandes reflexiones y preocupaciones del tema. Siguiente. Esta es una gráfica que ilustra el desempleo que vemos en Colombia, es decir, personas que aún no cuentan con un trabajo formal y eso hace que se vea afectada pues la economía en el país. Esta gráfica va a estar tomada desde el mes de marzo, en donde vemos que hay un incremento muy grande de personas desempleadas. No sabemos qué sucedió hasta el momento en el mes de abril o en el mes de mayo. No tenemos unos datos específicos que puedan ilustrar la gráfica de cómo se está viviendo el desempleo en el país, pero sí somos conscientes de que muchas personas han perdido su empleo a causa de la cuarentena obligatoria. Como les decía anteriormente, muchas personas pues vivían de un empleo independiente y en vista pues de la cuarentena eso ha afectado gravemente la economía del hogar de muchas personas del país. Siguiente. Eh, Como vemos en la gráfica, esto ha tenido grandes repercusiones, pero pues también es importante que tengamos en cuenta que este año en temas de agricultura, de exportaciones, de productos de consumo nacional y de productos que nosotros producimos acá en nuestro país, vemos que se han visto afectadas todo este tema de las exportaciones y las importaciones a causa del virus. Aquí es difícil poder visualizar en la gráfica los datos porque se ve muy pequeño, pero somos conscientes de que desde que este primer trimestre del año 2020, que abarca desde el mes de enero hasta el mes de marzo, podemos darnos cuenta a través de las gráficas, veamos la siguiente presentación, cómo se estaba comportando la economía en el país. Entonces, veíamos inicialmente, perdón, yo me acerco un poco más a la cámara, veíamos inicialmente que en este año, para el mes de enero del año 2020, había un crecimiento mensual en la economía de un 3.7%. Al parecer era un porcentaje positivo, pero pues no se tenía todavía vislumbrado el tema de la epidemia. Para el mes de febrero vimos un crecimiento del 4.6, es decir, un crecimiento interesante. Sin embargo, cuando empezó pues todo el tema de la cuarentena, vemos que las cifras empezaron a mostrar números negativos, es decir, números en rojo, específicamente en donde cuando se inició el tema de la cuarentena aquí en la ciudad de Bogotá y posteriormente cuando el presidente ordenó una cuarentena obligatoria para el territorio nacional. Para ese mes de marzo vemos que el crecimiento ya las cifras estaban en menos 5%. Imagínense ustedes, pues, antes de que iniciara pues todo el tema de la cuarentena ya se estaban mostrando cifras en negativo y vemos que para este primer trimestre del año 2020, aun cuando iniciamos muy bien y en el mes de febrero tuvimos un crecimiento significativo, inmediatamente inició el tema de la cuarentena en el mes de marzo, pues las cifras empezaron a mostrarse en negativo. Ya no sabemos o desconocemos un poco cómo son las cifras para el mes de abril, para estos meses en los que estamos actualmente, pero sabemos que los impactos negativos han sido muy variables. Veamos si la siguiente presentación. Los impactos económicos han sido variables a lo largo de todo el territorio colombiano. Entonces, como les decía anteriormente, profesionales del área de la economía y pues de la finanza mostraban estos resultados para este primer trimestre comprendido entre el mes de enero, el febrero y marzo del año 2019, mostraban un crecimiento, unas cifras interesantes en comparación con este primer trimestre y vemos que en comparación con el año 2019 y el año 2020, hoy vemos que ha habido unas cifras que son muy significativas y es que ha habido una grande reducción de ese comportamiento económico. Creemos que pues más adelante la situación va a ser un poco más compleja. Siguiente. Pero pues es muy incierto todo lo que podamos
digamos, vislumbrar frente a lo que pueda suceder más adelante. Como les decía anteriormente, el coronavirus y pues todo este tema de la cuarentena ha hecho que haya un cierre significativo en muchos negocios en el país y por eso pues no se tienen unas cifras claras del comportamiento económico que ha habido durante el mes de abril, el mes de mayo. Estas cifras no son actuales, digamos, son cifras que se vienen comparando desde el año 1990, en donde vemos que las gráficas mostraban unas curvas bastante interesantes en las que habían cifras significativas o positivas, pero también había un decaimiento a lo largo pues de toda esta década en la que han sucedido diferentes situaciones que han tenido un impacto sobre la economía, no específicamente temas, digamos, que sean económicos, sino otros temas, otras variables como por ejemplo enfermedades o guerras. Veamos la siguiente presentación. En la siguiente presentación podemos vislumbrar específicamente en una gráfica varios picos que se han visto a lo largo de la historia relacionados en primeros momentos. En este primer gráfico abarca un periodo bastante significativo de crecimiento y de impacto positivo en todo lo que tiene que ver con la economía, en la que llega un punto en la que se forma como un pico. Vemos también hay otro pico interesante de esta gráfica, donde también hay como un crecimiento bastante significativo y así sucesivamente podemos visualizar 4 picos de la gráfica. Esto nos muestra cosas positivas relacionadas con la economía, pero nos deja para analizar varios aspectos que pues tal vez hoy no podemos profundizar en esta tertulia, pero por ejemplo en este tercer pico sería muy interesante que pudiéramos reflexionar respecto a lo que ha sucedido en la historia y cómo ha sido cómo se ha visto impactada la economía a lo largo de la historia y que pues eso también puede generar grandes reflexiones. Siguiente. Específicamente cuando yo les hablaba pues de ese tercer pico que reflejaba la gráfica, estamos refiriéndonos al año 1880 no, 88 más o menos, en donde vemos que ahí llega la tecnología, la industria, llega la bombilla, llega también el coche, cosas que no existían en ese entonces en la industria y que repuntó y que eso apostó a que hubiese gran productividad y por eso podemos vislumbrar un pico interesante en este periodo del tiempo. Siguiente. En este periodo del tiempo, entonces, vemos que empieza a suceder todo el tema de la Primera Guerra Mundial, que se da en el año 1914 y que eso genera un impacto sobre la economía bastante complejo. Sabemos que pues ahí se reportan muchas muertes en Europa y que pues esto genera grandes cambios y también genera una crisis en la economía. Sin embargo, en la siguiente presentación también podemos ver otras variables que también inciden directamente en la economía del mundo y es que, por ejemplo, se presenta una epidemia que se le llamó la gripe española. Esta gripe española se da posiblemente sus inicios en Estados Unidos de América y una persona que llega a la guerra en ese momento infecta, ya cuando ha finalizado la guerra, infecta a otras personas y eso se va transmitiendo sobre muchas personas y pues vemos que a lo largo del tiempo, como hay gran movilización y migración de muchas personas debido a la depresión económica, eso hace que muchas personas pues también transciendan las fronteras de todos esos virus y que también eso tenga un impacto sobre la economía. Llega incluso esta enfermedad aquí a nuestro país, se presentan algunos casos en Bogotá y en otras ciudades que tienen climas muy fríos y vemos que empieza a hacerse una transmisión pues de este virus, de esta enfermedad y eso también genera una crisis sobre la economía del mundo y pues de nuestro país. Siguiente.
Sabemos que llega un momento en el que pues él atiende todo el tema de la enfermedad, sin embargo, en esos momentos de crisis, muchos países empiezan a endeudarse con Estados Unidos de América y para el año 1929 empieza a haber una depresión económica. Veamos la siguiente presentación. La situación económica se hace bastante compleja, hay una recesión, hay despidos masivos y para el año 1929, como muestro aquí en la gráfica, hay un decaimiento económico. Permítame un segundo, por favor, yo me acerco para visualizar la presentación. Ok, como les decía anteriormente, pues hay un decaimiento sobre la Bolsa Mundial de Valores, empieza la moneda del mundo a verse afectada, muchos países empiezan a endeudarse y por eso vemos que la gráfica empieza a mostrar pues un déficit bastante significativo sobre la economía del mundo. En ese momento, pues, hay dificultades con el empleo, con la producción de recursos y por eso se muestran unos porcentajes. Perdón que no se alcanzan a visualizar muy bien las gráficas. Yo voy a visualizarlo aquí en mi teléfono celular. Bien, como muestra la presentación, hay unos porcentajes bastante interesantes de productividad y esto tiene que ver mucho con la situación que estaba sucediendo en ese momento. Se habla de un 19%, de un porcentaje del 19%, en donde vemos que empiezan a aumentar las deudas con otros países y pues las gráficas empiezan a mostrar un déficit debido a la crisis económica que hay en ese momento. Y como muestra pues la gráfica, muchos países empiezan a endeudarse, muchas empresas empiezan a cerrar, empiezan a caer económicamente, hay también grandes despidos de multinacionales y eso genera una crisis económica bastante compleja. Frente a eso, pues el Estado toma sus medidas, veamos la siguiente presentación. Los estados deciden tomar pues las medidas pertinentes para darle un manejo a esa crisis y es cuando en vista de la crisis vemos que muchos presidentes empiezan a sentir esa crisis respecto a la productividad, muchas empresas empiezan a cerrar, empresas de la manufactura empiezan a tener bastantes crisis complejas económicas. Muchas personas también en su economía personal también empiezan a verse afectadas. Personas también que viven de la informalidad o del comercio o de las ventas y eso tiene una repercusión significativa sobre la economía. Muchos países empiezan a aliarse, empiezan a asociarse en vista de la crisis, en vista de no saber qué hacer con algunos productos que empiezan a decaer y eso también tiene sus impactos sobre la bolsa de valores. Sin embargo, en ese momento el presidente de los Estados Unidos, que estaba en esa administración, toma la decisión de afrontar la crisis, de tener todo el tema de la inversión relacionada con la guerra y aportarle más al tema de las enfermedades que se estaban presentando en ese momento. Y el Estado empieza a hacer grandes inversiones en todo lo que tiene que ver pues con la economía, empieza a mejorar y a haber cambios significativos respecto a declaraciones y a órdenes que da el Estado y empiezan a haber muchas ayudas por parte de los gobiernos para las empresas.
Con respecto a todo esto que yo les he mencionado, sé que el virus, el coronavirus actualmente pues ha causado impactos sociales negativos y económicos. Hoy por hoy también vemos que somos conscientes que han habido muchos despidos de personas que estaban trabajando en las empresas y que han tenido que cerrar, y que pues eso también genera una crisis compleja sobre nuestra economía, y eso también genera grandes preocupaciones en el Estado, porque pues tienen que darle un manejo no solo a la epidemia, sino también a esas implicaciones económicas que puedan tener. Básicamente lo que persiguen muchos estados es que la gráfica se pueda dibujar en forma de L, es decir, que haya un repunte en el crecimiento económico, pero que haya cero contagios de personas respecto al virus. Se quiere mejorar la economía, sin embargo, recientemente sabemos de que se han tomado algunas decisiones y, por ejemplo, en el mes de marzo vemos cómo se repuntó todo el tema de la crisis, que se vio bastante afectado, afectando a países de Europa, China, Estados Unidos, y pues eso indirectamente nos afecta también a nosotros como país, así que pues la situación, imagínense ustedes, pues resulta bastante compleja. Esta era la temática que queríamos compartir con ustedes en esta tertulia. Quisiéramos saber si para ustedes ha sido de su gusto y que más adelante podamos seguir profundizando en estas temáticas. Ahorita pues nos gustaría contar con un espacio para que ustedes nos hagan sus preguntas y nos comenten o nos hagan los comentarios que tienen respecto a lo que pudimos analizar en esta tarde. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo acerca de la epidemia, o quieran hacer sus preguntas relacionadas con la temática que abordamos el día de hoy. Sí. Hola. Bueno, vamos a darle paso a que se contacte Laura Herrera, que ha estado atenta al grupo, y también voy a compartir el enlace en el Facebook para que ingresen a hacer las preguntas. Así que denme un segundo, yo comparto este enlace para que las personas que quieran entrar a la plataforma y hacer las preguntas en vivo, pues puedan hacerlo. Excelente, así es. Siéntanse libres de comentar, de participar. La idea de esta charla, más que todo, como lo hacíamos de manera presencial, es que sea como una tertulia, que todos puedan compartir sus opiniones o hacer sus preguntas respecto a los temas tratados. Yo tengo una pregunta, quisiera pedirle a Boris si nos ubica un poquito más con el tema de la recesión económica. ¿El por qué mencionó el tema de la recesión económica? Hizo referencia a la recesión económica que que hubo en 1929. Vale, sí, interesante. Quise abordar el tema en el día de hoy, porque hoy, por ejemplo, siendo 23 de mayo, podemos analizar una gran preocupación, sobre todo, por ejemplo, en el Estado colombiano con respecto a las empresas. Vemos que en los Estados Unidos de América, vemos que imagínense que el presidente hoy por hoy habla de un 34 o 33% de índices de desempleo. Imagínense cómo eso puede impactar sobre Colombia. Sí, tiene un impacto significativo por todo el tema de las exportaciones y de la importación que tenemos nosotros, o de la comercialización internacional que nosotros tenemos. Básicamente nosotros dependemos en un porcentaje muy alto, nuestra economía depende en un porcentaje muy alto de lo que pueda suceder con estos países que son potencias mundiales, y pues si ellos se han visto afectados económicamente por el tema de la epidemia, eso también directamente pues puede afectar también la economía de nosotros.
Muy probablemente esperamos que a lo largo pues, de estos meses, así como sucedió durante ese periodo de crisis, de recesión económica, que hubo un tiempo de bastante crisis, pero que por todas las medidas que tomaron los gobiernos y los estados en ese momento, se pudo trabajar y mejorar por esa crisis. Sin embargo, eso también podemos trasladarlo a nuestros tiempos actual, en el que pues también puede generarse una crisis si estos países que son potencias mundiales en la economía tienen implicaciones severas o negativas sobre su producción. Así que pues esa es una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno colombiano si llegase a darse una crisis. Bueno, ya tenemos a Laura y Laura ha estado atenta al grupo de WhatsApp y tiene las preguntas que hay de las personas que se han unido al grupo. Entonces, démosle la oportunidad a Laura que nos transmita esas preguntas, si no hemos tenido a nadie todavía conectado acá a la transmisión en vivo. Sí, tenemos a dos personas que quieren hacer sus preguntas respecto a la temática que trabajamos el día de hoy. Me decían que ha sido complejo ingresar, pero pues yo les decía que yo tomo la pregunta y la comparto con todos ustedes. Hay una pregunta que dice, hay personas que no están acatando la cuarentena o personas que no están utilizando los elementos de seguridad, como el tapabocas o los guantes. Frente a ese tipo de personas, quisiera saber qué pasa, por qué se comportan de esa manera, qué podemos hacer frente a esas personas y cómo eso puede tener implicaciones más adelante para que de nuevo haya un cierre obligatorio de los negocios y que eso también impacte sobre la economía de muchas personas. Esa como era una de las preguntas. Y la segunda pregunta que hacía una persona era, ¿será que este tema de la epidemia es un castigo divino? ¿Es un castigo de Dios que se alargue pues todo este tema de la cuarentena? Así como no sé, quisiera saber si esto tiene alguna relación con que sea un castigo divino. Laura, pues si quieres, hagamos una cosa, hagamos una pregunta y luego hacemos la siguiente para yo darle respuesta a eso. Sí, claro que sí, con mucho gusto, dice Boris. ¿Se va a ampliar el recuadro donde estoy yo o nos quedamos así, Marisabel? No, yo creo que está bien que nos quedemos así en este tamaño porque pues ya aprovechamos el tiempo que nos queda para la tertulia. Ok, respecto a la primera pregunta, sí, excelente tu pregunta. Si bien es cierto que los estados han tomado algunas decisiones respecto al comportamiento, también es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y por eso es importante que nosotros reflexionemos respecto a lo que estamos haciendo. Sí es cierto que hay personas que están desempleadas y hay personas pues que se quieren rebelar frente a las normas o a los protocolos, a los procedimientos que dicta el Estado. Sin embargo, sabemos y somos conscientes de que ese comportamiento también puede tener un impacto sobre muchos de nosotros y eso puede tener una consecuencia sobre la economía directa de nuestro país. Si bien es cierto que el Estado colombiano ha tomado algunas medidas, también se tiene claro de que aquellas personas que no acaten esas normas del uso de algunos elementos de seguridad, pues van a ser multadas. Y entendemos de que pues hay muchas personas que no están obedeciendo, no están acatando esas normas de uso de elementos de seguridad, que básicamente lo que se pretende a través del uso de estos elementos es que se mitigue la propagación del virus, pero pues también hay unas medidas de sanciones respecto a personas que no quieran cumplir esa normatividad. Aquí en Colombia,
vemos que se están llevando a cabo muchos protocolos, son muchas más las personas que están intentando cumplir con esas normas, pero vemos que a pesar de todas esas normas que establece el Estado colombiano, las estadísticas y las cifras del número de casos confirmados y contagiados han aumentado día a día y eso probablemente nos refleje un panorama de que más adelante pues toque de nuevo hacer una cuarentena obligatoria, de que haya recesión, de que toque de nuevo volver a cerrar los negocios o la producción. No se sabe, es incierto, pero pues es una responsabilidad de todos nosotros acatar esa normatividad que nos dan las autoridades, en mi opinión personal, para que no tengamos que volver a la cuarentena obligatoria y tener que cerrar de nuevo pues todos estos negocios y esta producción que impacta directamente sobre la economía. Así que digamos que es una responsabilidad mixta, no solo del Estado, sino también de todos los ciudadanos. Y con respecto a la otra pregunta que hacía la persona que nos está viendo en este momento en la transmisión, en mi opinión personal, pues yo pienso que si bien es cierto que anteriormente también hemos vivido momentos de crisis y de pandemias, han habido años a lo largo de la historia en donde también han habido crisis, pero no han impactado tanto a América, ya que esas crisis se daban en esos países, en esos otros continentes, aun cuando nosotros pues no estábamos tan colonizados, es decir, no éramos tan conocidos en América. Sin embargo, a lo largo de la historia vemos que también han ocurrido pandemias que han afectado gravemente a muchas personas, han muerto millones y millones de personas y Europa es uno de esos continentes que se ha visto afectado a lo largo de la historia por todas estas crisis, toda esta pandemia que hemos vivido. Por ejemplo, en algunos periodos de la historia sabemos que en Roma, en el año 500 después de Cristo, ocurrieron pues todas estas situaciones que nos afectaron a millones de personas y pues que sea un castigo divino, no quisiera comentar mucho al respecto, si es una opinión personal, pero pues sí quisiera mencionar que no es la primera vez que sucede una pandemia de esta magnitud, que ya a lo largo de la historia la humanidad ha vivido otras crisis complejas relacionadas con enfermedades mundiales. A mí me gustaría como complementar esa respuesta, ¿sí? Em, Definitivamente creo que uno de los impactos que va a tener esta situación que estamos viviendo con el coronavirus implica hacer una formación pedagógica de todos los ciudadanos para que aprendamos nuevas normas de higiene. Fíjese que cuando hubo otras pandemias, pestes en el anterior, en épocas pasadas la gente tuvo que aprender a bañarse, a tener cuidado, por ejemplo, con el contacto con las ratas y seguramente ahora vamos a tener un tiempo en donde vamos a tener que aprender todas esas rutinas que tenemos que tener de higiene y de aislamiento. Yo creo que si bien a veces nos molesta tanto que la persona salga sin el tapabocas y sin la protección, poco a poco, pues lo que podemos hacer es incidencias a nuestro nivel familiar y de amigos, de ser conscientes de nosotros, respetar las normas de higiene y las recomendaciones que nos hacen. Sobre el tema de, sobre el tema de si esto es digamos, como un castigo espiritual por alguna cosa, bueno, está comprobado científicamente por lo que nos han comentado de cómo se originó el virus, que fue por el contacto y el consumo de algunos animales en un país asiático que tiene una cultura y unas costumbres de alimentación distintas y ahí se produjo y en la medida en que los ciudadanos empiezan a transportarse en aviones de un país a otro se propagó, no hay ninguna evidencia científica de que esto tenga unas implicaciones como de castigo divino. Ahora, lo otro es que el ser humano con anterioridad ha tenido epidemias, solamente que hasta hace pues digamos que en este siglo esta es la primera que se presenta, ¿no? Entonces, pues nosotros, esta generación que estamos viviendo ahora no tenemos
una, un recuerdo de esto porque no nos había tocado con anterioridad, pero esto ya había pasado. Bueno, creo que Laura tiene ahí alguna otra pregunta o Boris quiere agregar algo. Sí, yo quisiera agregar algo para a esa respuesta. Es muy importante que nosotros reflexionemos frente al comportamiento que estamos llevando como personas, también el comportamiento que nosotros tenemos y la relación que nosotros tenemos con la naturaleza. Sabemos que tienen unas implicaciones severas sobre la vida humana, la tala de los árboles, que nosotros también hagamos un daño sobre el medio ambiente. Eso también debería generar una reflexión respecto a nuestro comportamiento y la forma en cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Si bien es cierto que la tecnología nos ha ayudado muchísimo y nos ha permitido estar conectados y que hoy por hoy tenemos muchas cosas que en el pasado no existían, como por ejemplo la televisión, el internet, los viajes tan masivos en las que nosotros podemos estar conectados con cualquier persona del mundo. Eso también tenemos que ser conscientes que tiene unas implicaciones y unas consecuencias sobre la forma en cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Y vemos que pues el hecho de que haya mayor conexión con personas de otras partes del globo terráqueo, pues eso hace que pues haya una transmisión de costumbres, de virus, no solo de cosas positivas, sino también de cosas negativas. Pero bueno, también me gustaría seguir escuchando las opiniones de más de ustedes. Sí, ahora sí a Laura, por favor. Vamos a hacer la pregunta de Omar. Él está diciendo textualmente que el presidente Trump, presidente de los Estados Unidos, culpa al país de China por la creación de este virus en un laboratorio. ¿Tú crees que eso sea verdad o eso es una noticia falsa? Es lo que yo veo que ha dicho o ha comentado el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y otro tema que menciona también esta misma persona, Omar, es que vemos que la economía se ha visto afectada específicamente por la reducción del petróleo en el mundo. ¿Es cierto? Esas son las preguntas que tiene Omar. Bueno, respecto a la pregunta que nos hacía esta persona que nos está viendo, Omar, no tenemos a ciencia cierta una respuesta para poder determinar o definir o afirmar si el virus fue creado de manera artificial o si se dio tal cual como nos los han informado hasta el momento. Hasta ahorita la única afirmación científica que se tiene es que si bien es cierto que inició en este país de la China, hay una probabilidad de que pues sea motivado por una guerra biológica, se haya creado en un laboratorio de forma artificial, pero sabemos que para la última semana del mes de enero el presidente Trump hizo estas declaraciones en las que él decía que no quería cerrar los aeropuertos ni tampoco quería parar la producción de estas grandes empresas a causa de un virus que se podía tratar de una manera muy sencilla. Sin embargo, vemos que sus declaraciones han ido cambiando a lo largo de estos meses. Inicialmente, pues él decía que era un virus no tan grave. Posteriormente cerró los vuelos internacionales provenientes del país de China y posteriormente pues vemos que ha dado un sinnúmero de declaraciones relacionadas con la epidemia. Vemos también que las cifras de personas contagiadas en este país día a día han aumentado y pues que la respuesta que te puedo dar hasta el momento es que no tenemos una afirmación científica o no podríamos hacer una afirmación con certeza si el virus fue creado de manera artificial o se dio de manera natural por el contacto con estas otras especies de seres vivos. Cuando sucedió todo el tema de la gripe española,
inició en los Estados Unidos y eso llegó a Europa posterior a la guerra. No sabemos tampoco a ciencia cierta si esta gripe también fue producto de una guerra biológica o si se creó por contacto con otras especies de seres vivos. Y con respecto al la segunda pregunta relacionada con... Ay, se me olvidó la otra pregunta, ¿cuál era? Ah, ok, lo del petróleo y de la reducción del petróleo en el mundo. Ok, hoy por hoy, digamos que en este año en específico no ha habido una gran reducción del petróleo. Sin embargo, el tema del petróleo hoy por hoy sabemos que ha tenido unos cambios bastante significativos, ya que sabemos que este combustible es utilizado por muchos medios de transporte, pero en vista de las cuarentenas que se han dado en muchos países, pues la exportación de este combustible se ha reducido, y es porque la reducción de la exportación de este combustible obviamente tiene un impacto sobre la economía, ya que en mayor comercialización de este combustible, pues eso también genera unas cifras significativas sobre el crecimiento de la moneda o del dólar, que es la moneda que está manejando el mundo. Y la reducción de la exportación de este combustible a otros países, pues obviamente hace de que haya menos ingresos. Entonces, pues sí hay una relación directa de la economía con este combustible, pero pues sabemos que esto se ha dado por las mismas dinámicas del virus y de la epidemia que vemos hoy por hoy. Entonces, entendamos que si bien es cierto que la comercialización de este combustible es significativo para la economía, si nosotros hacemos una ecuación financiera en la que planteamos la venta de un galón de este combustible y cómo está posicionado en la bolsa de valores hoy por hoy, podríamos entender claramente o llegar a la conclusión de que por la comercialización de dicho combustible, pues eso va a tener un impacto en la economía. Y por eso pues vemos que a la menor comercialización de dicho combustible, porque pues no se está utilizando para los medios de transporte, muchos aeropuertos del mundo están cerrados y pues también se ha reducido significativamente digamos, la movilización de muchos de estos medios de transporte. Eso hace pues que la economía se vea afectada gravemente y que pues en algunos países se vea más esa crisis económica a causa de la poca comercialización de este combustible, de como lo es el petróleo, que muchos de estos países viven de la comercialización de y que pues ya vemos que hoy por hoy incluso ha habido una reducción de este combustible, de las reservas naturales que hay en muchas zonas geográficas del mundo. Sin embargo, pues respecto a esta temática, no sé si podríamos profundizar en una próxima tertulia si es de el interés de ustedes. Yo quería comentar algo, y es que en algunas charlas que han estado ofreciendo algunos analistas económicos y también filósofos, muchos dicen que una vez se encuentre la vacuna y la gente se sienta como más tranquila y los estados puedan abrir, digamos, todos los sectores económicos, muy seguramente volveremos a tener la vida como la teníamos antes. Que de pronto tengamos un tiempo en donde lo recordemos, estemos cuidándonos de la manera de proteger nuestra salud y poco a poco la economía se vaya reactivando. Sobre lo que dice Omar de Estados Unidos y China, pues finalmente es que también todo esto aparece en un momento en donde hay un conflicto entre Estados Unidos y China por una guerra comercial. Y bueno, fíjense que esto ha terminado como afectando todo esto de las relaciones económicas, como la economía mundial, porque son las potencias que están manejando ahora la economía. Sobre si el virus fue
producido en un laboratorio o no, realmente yo creo que nunca lo vamos a saber, porque no se sabe como en tantas acusaciones que se hacen en unos países y los otros, de pronto no vamos a conocer la verdad. Bueno, Laura, ahí hay una persona sorda, Nilsi, que ha estado tratando de entrar. No sé si podemos decirle ahora a ella que entre y haga su pregunta en vivo. Yo vi que entró a la plataforma, pero no nos esperó. Sí, es cierto. Ella ingresó, pero se sintió confundida respecto a cómo iba a manejarse en la plataforma y por eso se salió. Pero ya le estoy comentando que sí puede ingresar de nuevo, por favor, para que haga su pregunta en vivo. También aprovecho el espacio para mencionar que la profe Daisy quiso hacer una pregunta. Y el gobierno de Colombia ha tomado algunas medidas para apoyar a las empresas colombianas, otorgándoles subsidios y pues otro sinnúmero de medidas y de estrategias. Sin embargo, quisiera saber si es cierto que el gobierno le otorgó un subsidio para pagar el 50% de los salarios de los empleados de esas empresas o no. Quisiera saber si eso es cierto. Bueno, Daisy, respecto a las medidas que ha tomado el Estado colombiano, es cierto que se han otorgado diferentes medidas, sin embargo, estas medidas que ha tomado el gobierno han sido, digamos, no han tenido un impacto sobre muchas personas. Imagínense ustedes si el gobierno ha generado un subsidio para todas estas personas que cuentan con un empleo formal, imagínense cuántas personas, como les mostraba en la gráfica anterior, se han quedado sin ese subsidio sencillamente por no contar con un empleo formal, por la misma informalidad de su trabajo, porque ellos trabajaban o vivían de las ventas del diario. Entonces, digamos que esas medidas que ha tomado el gobierno no han tenido un impacto tan significativo como se espera. Además de eso, esas medidas o esos subsidios que ha intentado otorgar el gobierno a las empresas están condicionadas con unos requisitos que muchas empresas hoy por hoy no están cumpliendo. Así que digamos que las estrategias y las medidas que ha tomado el gobierno pues no han sido tan beneficiosas para muchas personas. ¿Puedo complementar? Bueno, a mí me gusta esto, como hemos estado recibiendo tanta información a través de medios, me gustaría por eso intervenir y compartir información. No sé si ustedes conocen a Alejandro Gaviria, que actualmente es el rector de la Universidad de los Andes y en el gobierno pasado fue el ministro de Salud. Él es economista y él se ha referido en varias columnas en la prensa y en entrevistas en Semana en Vivo sobre lo que él ve a futuro, en el futuro inmediato, como de consecuencias que puede llegar a tener eh, todo esto de la pandemia. Entonces, por un lado, él hace referencia a la importancia de mantener la democracia en estos momentos y de que todos los estamentos del Estado funcionen. Tenemos a un Congreso que no está funcionando bien y algunas instituciones de control tampoco están funcionando bien a buena marcha, y eso ha abierto el camino para que se abra como el camino a la corrupción, que son casos que ya también hemos visto. También él recalca la necesidad de trabajar en todo el tema de pedagogía, porque no se trata de decirle a la gente que no cumple con las normas, de perseguirla con la policía y con bolillo, como él dice. No se trata de eso, sino de que hacer cada vez más pedagogía. Puede ser también que se dé un crecimiento en donde el país, si no reacciona rápidamente a apoyar a las personas que están en mayor riesgo de vulnerabilidad,
o a las personas que están perdiendo sus empleos porque pues no han podido hacer un trabajo en casa o por el tipo de trabajo, porque dependen, trabajan en un sector que no ha podido reactivarse y esos sectores después de 2 meses de no estar trabajando, pues tienen problemas económicos, entonces puede haberse un incremento de los índices de pobreza, ¿no? O sea, que las personas que dependían de su sueldo y pues para poder pagar el arriendo, para la comida, para, digamos, muchos gastos que se tienen normalmente, entonces se incrementen los índices de pobreza. Pero bueno, Laura, no sé si tenemos más preguntas. Sí, Daisy ¿va a aparecer en la transmisión? Pregunta el profe Boris. Entonces tú debes ingresar al enlace, le está explicando Laura. Sí, ella va, Laura, Daisy dice que ya está en la transmisión, María Isabel, si la podemos. No la veo, no la veo. Vi a Nelsie, a esta otra señora, en un momento que entró, pero no le pude dar cámara inmediatamente y se salió. Pero a Daisy no la estoy viendo en la plataforma. Démosle un segundo, unos momenticos a ver si de pronto ella logra entrar. Sí, permíteme un segundito, yo le explico y le oriento para que ella pueda ingresar, dice Laura. Sí, yo también aprovecho ese momentico para tomar un poco de agua, dice el profe Boris. Yo me voy a retirar para que quede mejor ubicada. Oh, ahí están bien. ¿Sí? Hola, Daisy. Hola, ¿cómo están? Bueno, respecto a la pregunta que ya yo hice, pero que me la transmitió Laura, yo también tengo otra pregunta y es que estaba pensando precisamente en esas gráficas de la economía, cómo eso también ha tenido sus implicaciones sobre la economía y la crisis que estamos viviendo actualmente, cómo podemos percibir que muchas empresas han tenido que cerrar, empresas y negocios que estaban siendo muy productivos y que pues en vista de la cuarentena han tenido que cerrar. Y sabemos que hoy por hoy los negocios relacionados con la alimentación son quienes se están viendo beneficiados porque pues ellos han tenido que continuar. También vemos que hay muchas personas que han perdido su empleo a causa de que pues su empleador no ha podido continuar dándoles trabajo. ¿Cómo podemos percibir esto? Dice el profe Boris, sí, es cierto que se están viviendo diferentes situaciones a causa de la crisis de la pandemia y que básicamente el virus se transmite por el contacto físico de persona a persona y que también el gobierno y el presidente ha declarado cuarentena obligatoria con el fin de mitigar la propagación del virus, pero en las gráficas también podemos ver como si bien es cierto que hay menos contagios, también hay crisis económicas porque pues eso tiene un impacto significativo sobre ello. También vemos que a pesar de que el presidente declara que está totalmente prohibido despedir a las personas de su empleo, para nadie es incierto conocer que pues muchos de estos negocios si no están abiertos y si no hay personas que utilicen sus servicios o sus productos, pues no tienen ingresos y no tienen cómo mantener la nómina. Así es que, pues digamos que son muchos los factores que inciden en que haya pues estos despidos masivos. Sin embargo, el gobierno está tomando medidas para que la economía se pueda mantener y han seguido han otorgado diferentes apoyos
con el fin de evitar estos despidos. Permítame un momento, por favor, el video se está pixelando y no es legible el mensaje. Hay que tener en cuenta varios asuntos. Entendiendo pues que muchas personas se han visto afectadas, hay casos reales donde vemos que personas que se han visto afectadas o que se han contagiado con el virus por su negativa a cerrar sus negocios, pero pues también hay que entender que por un lado, si bien es cierto que muchos queremos cuidar nuestra salud, pues también dependemos mucho de lo que podamos hacer con nuestros negocios y pues eso digamos que es un factor que es proporcional a lo que está sucediendo actualmente con la economía. Lo que se pretende a través del gobierno es poder brindar soluciones a que haya menos contagios, pero también que las empresas se puedan mantener pues siguiendo pues estos protocolos. Daisy dice, gracias. Otro comentario es que el presidente Duque y la actual alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, para nadie es un secreto, pues que ellos muchas veces no se ponen de acuerdo respecto a las decisiones que toman en su administración. Y respecto a la cuarentena, en algunos momentos dicen que la cuarentena va hasta una fecha, pero luego la extienden y la vuelven a extender y la vuelven a extender. Y muchas personas pues ya hacen sus planes respecto a lo que van a hacer cuando finalice la cuarentena y pareciera que estuvieran como jugando con nosotros y eso también genera mayor preocupación en muchas personas porque no se ponen de acuerdo. Pues en mi opinión como ciudadano, Daisy, yo puedo decirte que eso no solo sucede en Colombia, eso está sucediendo en muchos países del mundo. Y eso ocurre también porque esas decisiones se toman en el momento en el que está ocurriendo la transmisión del virus y todo el tema de la pandemia. Entonces uno no puede tomar decisiones en relación a lo que va a ocurrir a futuro. Se van tomando al tiempo en el que ocurren y eso hace que parezca de una manera improvisada, pero no es así. En muchos países está ocurriendo eso, no solamente en Colombia. Y los grupos y todo el gobierno y también las entidades responsables del sector salud se reúnen siempre para tomar decisiones en relación a lo que está ocurriendo. Y las decisiones deben ser emanadas desde el Ejecutivo, desde el presidente Duque, de manera general, y esto debe ser acatado por todas las instancias del gobierno a nivel local. También es importante entender que es un tema de salud, un tema prioritario, y que en este momento, como veíamos inicialmente en la curva, lo mismo ocurre con la curva de la expansión de la pandemia, ¿sí? En este momento estamos disminuyendo, pero luego podemos volver a crecer en número de contagios, se puede formar esa V que veíamos, ¿sí? Entonces, todo eso depende para que uno pueda tomar decisiones como gobierno, y la verdad no es fácil, y en ocasiones no se ponen de acuerdo. Además, también una última reflexión. Aquí en Colombia tenemos un porcentaje muy bajo de niños y jóvenes con coronavirus. Sin embargo, eso no significa que ya pueden salir en este momento porque tenemos muchas personas adultas, mucha población adulta en Colombia que puede llegar a ser afectada por estas personas que salen a las calles, podrían llegar a salir a las calles. Ellas no manifiestan síntomas, pero pueden afectar a otras personas que son los adultos. Entonces, todos estos factores los debe tener en cuenta el gobierno para tomar decisiones. Por ejemplo, lo que está pasando en el Amazonas, donde anteriormente
no se le había puesto cuidado desde el gobierno, el sector salud, los hospitales no estaban preparados para esta pandemia y ahora vemos cómo esta región está siendo una de las más afectadas y las acciones que se están tomando ya no son preventivas, sino de solución a ver cómo pueden ayudar a este sector del país. Bueno, y tengo otra pregunta, Daisy. Sí, tengo otra pregunta. La situación a nivel mundial, creo que esto no es solamente en Colombia. Con la pandemia del coronavirus, tenemos unas acciones de cuarentena, de aislamiento en nuestras casas, el tema de educación, bueno, todos los cambios que se han suscitado a partir de la cuarentena. Y tenemos en este momento unas plataformas virtuales que estamos utilizando. ¿Tú crees que estas plataformas van a ser utilizadas permanentemente a partir de ahora, ya que la gente está experimentando con ellas? Bueno, pues es difícil responder. Aquí en Colombia la tecnología no es tan buena en todas las regiones. Hay una cobertura amplia en varias regiones, entonces eso es un factor que podría afectar que el uso de estas plataformas se mantenga en el tiempo. También tenemos que entender que muchos profesores no están listos para implementar estrategias virtuales y los mismos estudiantes desde sus casas no pueden acceder por la falta de internet o de equipos tecnológicos. Hay países en otras regiones del mundo que ya tienen por ejemplo, en Austria, que están implementando modelos de educación efectivos, pero no podemos decir que ese mismo modelo lo podamos implementar aquí. Ellos están en este momento haciendo ya educación presencial, sin embargo la hacen por turnos, en una semana va un grupo, la siguiente semana va el otro grupo, y así alternativamente, y los días que no van a clases están en clases virtuales. Sin embargo, aquí en Colombia tenemos que entender que son 40 estudiantes por cada salón. Tenemos que entender el contexto nacional, el contexto colombiano, a ver cómo lo podemos aplicar y qué medidas se pueden tomar para no afectar la educación. Imagínate la educación para personas sordas, donde en bachillerato hay estudiantes sordos y estudiantes oyentes. ¿Cómo hacen los maestros para poder implementar estrategias que sean incluyentes para todos y teniendo en cuenta también la virtualidad? Estos estudiantes están en sus casas, solos, de pronto sin poder comunicarse con otra persona en lengua de señas. No sé si la virtualidad está preparada, las plataformas están preparadas aquí en Colombia, entonces no podría decir que esto se mantenga en el tiempo. Porque la tecnología no estaba preparada para esto que está ocurriendo en este momento. Entonces, son varios factores que se deben tener en cuenta para tomar decisiones, a ver si la virtualidad podría implementarse durante más tiempo en este año. Y también depende de lo que decía, de la curva, de cómo se comporta la expansión del coronavirus aquí en el país. Y también hay que ver qué tipo de decisiones se van a tomar en relación a la evaluación. ¿Será que todos los estudiantes van a pasar el año teniendo en cuenta que los criterios de evaluación, las formas de evaluación tienen que ser ajustadas a una virtualidad en la que estudiantes y profesores no estaban preparados? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Clases en vivo. ¿Cuántos estudiantes sordos están asistiendo a clases en vivo a nivel nacional? ¿Y será que se están cumpliendo con los criterios de competencias alcanzadas? Listo, muchas gracias. Gracias, Daisy, por tu participación. Gracias. Bueno, no sé si Laura tiene más preguntas ahí del grupo que hayan enviado. ¿No? No, no me han llegado preguntas hasta el momento. Bueno, no sé, es que sobre lo que decía Daisy de que las personas, muy seguramente, claro, todos hemos dicho, no, la cuarentena era hasta el 25 de mayo y ahora extienden otros días. Yo creo que estamos pasando por una situación en donde no podemos hacer planes a largo plazo, sino como planes como habrá que esperar qué pasa cuando termine esta cuarentena y cómo se va reactivando todo en la medida de las posibilidades, ¿no? Porque pues hacer planes, digamos, de vacaciones como a 2 meses o de educación, finalmente pues no sabemos. La verdad es que yo, no sé, personalmente creo que nosotros apenas estamos empezando el número de contagiados y eso va a tomar un tiempo. En la prensa dicen que de hallarse una vacuna, seguramente serán países como Reino Unido o China o Estados Unidos los primeros que la empiecen a aplicar. No sé qué oportunidad nosotros tengamos para tener la vacuna una vez esté lista. Bueno.
Si ya no tenemos más preguntas por el grupo de WhatsApp y por el Facebook, no sé si tenemos comentarios. Vamos a retomar la agenda de las tertulias una vez al mes con Boris, y también tendremos los encuentros con los cuentos, sobre los cuentos con Daisy a través de esta vía. Creo que nos sentimos muy satisfechos de que haya funcionado después de tantas prácticas y pruebas que hemos realizado en estos días con todo el equipo. No sé si Boris quiere agregar algo más antes de terminar. Sí, me gustaría agregar ya para finalizar que ese tema de la vacuna para el virus está bastante complejo. Ya para finalizar, cuando sucedió el tema de la gripe española, no se solucionó el tema con una vacuna, sino que básicamente fueron otras las medidas que hizo que el virus, digamos, se mitigara en una proporción significativa. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. Esperemos a ver qué pueda suceder con este tema del virus. Ahorita para el mes de junio, muchas personas han propuesto que una estrategia o alguna solución que pueda ser útil para el tema del manejo del virus, pero pues esperemos a ver qué vaya a suceder más adelante. Agradecerle a todas las personas que se conectaron en la transmisión y que nos estuvieron acompañando. Bueno, pues muchas gracias a todos y estaremos pues en contacto a través de este medio. Haremos la divulgación de la fecha y las temáticas, entonces vamos a procurar intercalar temas de actualidad con temas sobre los temas de historia, que pues nos interesa también apoyar a los estudiantes en su proceso educativo y de acceso a la información. Entonces a todos un cordial saludo, que tengan una feliz tarde y bueno, ya nos veremos próximamente con las siguientes actividades. A Boris, muchas gracias, y a David y a Laura por estar apoyándonos hoy en este encuentro. Vale, excelente. Hasta luego. Cuídense mucho, dice el profe. Chao.